Muy buenas noches. Vamos a hacer la presentación del sistema digestivo. En realidad, para fines didácticos y académicos, vamos a dividir al sistema digestivo en dos partes: la vía digestiva alta y la vía digestiva baja. El sistema digestivo 1, que es como vamos a presentar esta serie de temas, incluye a la vía digestiva alta, es decir, empezamos por la boca, incluye al esófago, vamos a ver el estómago y la primera parte del intestino delgado, que es el duodeno, que a su vez presenta 4 porciones que vamos a ir mencionando. Entonces, haciendo un recuerdo anatómico de la vía digestiva. Tenemos la vía alta y la vía baja. Como hemos ido mencionando, se incluye la boca hasta la cuarta porción del duodeno, que corresponde al ángulo de Treitz, llamada también flexura duodeno-yeyunal. Las estructuras tienen en promedio las siguientes medidas. El esófago, que tiene un trayecto intratorácico, mide como promedio unos 25 centímetros de longitud. Una vez que desemboca en el estómago, tenemos para este órgano otros 25 centímetros. Sin embargo, esto es muy variable, dependiendo de la constitución y los hábitos de la persona. Y el duodeno, aproximadamente 30 centímetros, ¿sí?, en sus 4 porciones, dándonos la vía digestiva alta un total de más o menos 80 centímetros, ¿sí?, desde donde inicia el esófago hasta el ángulo de Treitz. Entonces, en esta primera parte, vamos a abocarnos a estas estructuras. La vía digestiva baja o tracto digestivo bajo inicia desde el ángulo de Treitz, es decir, donde termina la cuarta porción del duodeno. Vamos a seguir con las asas intestinales, primeramente del yeyuno y luego del íleon. Sabemos que el íleon, si me siguen en este dibujito de aquí abajo, el íleon termina a nivel del surco ileocecal o la unión ileocecal, donde se va a continuar con el ciego, dando inicio al intestino grueso, que se sigue con el colon ascendente, transverso, descendente, sigmoides, recto y ano. Entonces, hasta el orificio anal, desde el ángulo de Treitz, se incluye la vía digestiva baja. Empezaremos con el esófago como primer tema y haciendo un poquito de anatomía. Hemos dicho que es un órgano tubular de unos 25 centímetros de longitud, que tiene un trayecto intratorácico. Va a tener 3 porciones. Una porción superior o cervical, que está en relación con la tráquea a nivel de la carina y el arco de la aorta. Tenemos una porción torácica, compuesta por fibras musculares, y vamos a ver a continuación las capas. Tenemos el músculo diafragma que está separando el tórax del abdomen, y ahí vamos a tener la porción abdominal del esófago, ¿sí? Cervical superior en relación con la tráquea y el arco de la aorta. La porción torácica hasta el diafragma, y a ese nivel encontramos la porción abdominal del esófago. En una placa de rayos X con contraste vamos a observar
Miren el trayecto del esófago. En este caso es una imagen normal que se llama serie esófago gastroduodenal. Consiste en aplicar el contraste por vía oral y se toman múltiples placas para ver en cuánto tiempo llega hasta el duodeno. En este caso está pintando todo lo que corresponde al esófago en su porción superior o cervical, la porción torácica o media y la pequeña porción abdominal. Aquí está el diafragma y el fundus gástrico. En una radiografía normal, los bordes del esófago tienen que ser bien definidos. Tienen que marcar un trazo regular. Y vamos a ver tres estrechamientos en el esófago. Son tres estrechamientos normales. Uno de ellos corresponde al arco de la aorta. Miren, aquí hay un pequeño estrechamiento y aquí está el botón aórtico, ¿sí? Es por el arco de la aorta que está marcando un primer estrechamiento. El segundo es a nivel de la carina. Recuerdan, la carina es el punto de bifurcación de la tráquea para convertirse en los bronquios primarios o principales, izquierdo y derecho. ¿Sí? Primer estrechamiento, arco de la aorta. Segundo estrechamiento, carina. Y el tercer estrechamiento en su unión con el estómago, a nivel del cardias o la válvula gastroesofágica. Penetra el hiato diafragmático, haciéndose la porción más estrecha. No se olviden, 3 estrechamientos esofágicos y 3 porciones. 2 de ellos se encuentran en la porción superior y el otro estrechamiento en la porción del, justamente en el punto del hiato diafragmático. Hablando un poquito de histología y repasando, como la mayor parte de los órganos digestivos, el esófago se compone de 4 capas principales que estamos viendo a este nivel. La capa más interna es la mucosa, que en la persona, en el paciente sano, tiene una coloración rosada pálida, homogénea, ¿sí? Y dentro de la mucosa, pues vamos a encontrar su epitelio, propiamente dicho, la lámina propia y la muscularis mucosae, ¿sí? O el músculo liso de la mucosa. A nivel de la submucosa, que estamos viendo acá, vamos a encontrar una zona rica en vasos sanguíneos, vasos linfáticos, algunas glándulas y también el plexo nervioso de Meissner en la capa submucosa. La capa muscular, vamos a encontrar acá, estamos viendo de adentro hacia afuera. La capa muscular se compone por fibras circulares, el plexo nervioso de Auerbach y fibras también longitudinales, ¿sí? Entonces, estos tres componentes corresponden a la capa muscular. Y tenemos una túnica externa, llamada también capa adventicia. Algunos autores se la consideran una verdadera serosa. Sin embargo, a nivel del esófago, la capa adventicia, que es la más externa, la envoltura en realidad, está formada por tejido conectivo laxo. Tan laxo que permite, por ejemplo, la diseminación linfática de algún tumor esofágico, algún cáncer más propiamente. Entonces, repasando de adentro hacia afuera, las 4 capas del esófago. Empezamos con las patologías. Hablamos de disfagia. No deben confundir con el término odinofagia, porque en realidad la disfagia
se considera un verdadero síndrome que vamos a describir a continuación. En cambio, la odinofagia únicamente es el dolor a la deglución. Es un síntoma que puede ser un componente de la disfagia, que se considera un trastorno mucho más complejo, de la cual existen dos tipos. Tenemos una disfagia orofaringea y la disfagia esofágica. ¿En qué consiste la primera? Primero, el término global de disfagia hace referencia a la dificultad para la deglución. Pero vamos a ver que en la orofaringea esta dificultad se presenta al inicio de la deglución. Eso es importante diferenciar de la esofágica. El paciente puede localizar muy bien el sitio por donde cual le dificulta el tránsito del bolo alimenticio y generalmente corresponde a la orofaringe. En algunos casos puede haber incluso flujo retrógrado o regurgitación hacia la nasofaringe. Puede ser muy molesta la disfagia orofaringea. Punto clave al inicio de la deglución. Cuando irrita la mucosa nasofaringea, se puede acompañar de tos, sensación de asfixia, obviamente porque la vía respiratoria está siendo ocupada por alimentos. Y también la voz puede hacerse nasal en la disfagia orofaringea. En la esofágica, el dolor se inicia o el dolor se presenta una vez que hemos ya hecho el primer paso de la deglución, ¿sí? Que es la parte voluntaria. Y en el segundo paso, donde el alimento por gravedad y por peristaltismo del esófago debe llegar hasta el estómago, se presenta en esa etapa. Lo que hace difícil para el paciente identificar el sitio exacto donde está atorado el bolo alimenticio. Resumiendo, orofaringea al inicio bien localizada, el sitio de obstrucción, y se acompaña de síntomas de dificultad respiratoria. Y en la esofágica el dolor se presenta después del primer paso de la deglución. Generalmente no se localiza bien el sitio de obstrucción y no se acompaña de síntomas respiratorios, ¿no? Porque el bolo está ocupando alguna porción del conducto esofágico. Esta es una imagen radiográfica lateral, como ustedes pueden ver, con contraste. Habíamos dicho que el esófago debe observarse con unos márgenes regulares, lisos, lo cual no se está cumpliendo acá. Aquí están las vértebras y como punto de apoyo, aquí están las apófisis espinosas y miren un pequeño patrón radiolúcido que corresponde a los agujeros de conjunción o agujeros intervertebrales, ¿no? Por donde están saliendo los nervios raquídeos. La vía aérea, que tiene que verse radiolúcida, y el esófago. Entonces, la disfagia puede producir espasmo esofágico, que altera el patrón regular de sus bordes, dándonos esta imagen. Nuevamente repasando la disfagia orofaringea versus la esofágica. Miren, esta es una imagen de una disfagia de tipo orofaringe, donde se ha administrado el contraste al paciente y ha habido regurgitación hacia la nasofaringe y cavidad nasal. Aquí está el sitio de lesión, podemos decir, donde el contraste está sufriendo un flujo retrógrado hacia la cavidad nasal.
Bien, cuando el problema de la disfagia se acompaña de dolor torácico, tenemos que investigar patología cardíaca, ¿sí? No se olviden ese detalle. Bien, segunda patología a nivel del esófago. Se van a dar cuenta que las patologías no siempre son aisladas en todo el tubo digestivo. Aquí estamos hablando del reflujo gastroesofágico y de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esto no es redundante, son términos diferentes y vamos a explicar. Aquí se incluye también el estómago, necesariamente. Si recordamos las funciones que cumplen el esófago y el estómago, son muy distintas. El esófago permite la llegada del bolo alimenticio de la boca al estómago, ¿sí? No tiene por qué almacenarse en el esófago. Por eso su tejido muscular es característico y también su mucosa. En cambio, el estómago cumple una función mucho más compleja, que es la digestión, a través de enzimas, a través de sustancias que le confieren un pH sumamente ácido. ¿Y qué es el reflujo? Es el paso del contenido gástrico, ácido obviamente, a través del esfínter esofágico inferior. El diafragma está aquí, no se olvide. Entonces, aquí está el estrechamiento del esófago, el que habíamos mencionado al principio, y es el reflujo o el retorno del contenido gástrico hacia el esófago, que puede hacerse progresivo. Entonces, el simple paso se conoce como reflujo, pero cuando este reflujo se hace cada vez más continuo, frecuente y sintomático, puede causar la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que nos va a conducir ¿a dónde? El estudio de elección para la enfermedad por reflujo gastroesofágico es la endoscopía. Aquí estamos viendo la mucosa esofágica que habíamos mencionado, tiene que ser de un color rosado pálido. Pero aquí estamos viendo una placa rojiza mucho más oscura. Aquí está el esfínter esofágico inferior y debajo de todo esto está el fundus gástrico y el estómago, por tanto. ¿Cuál es el riesgo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Bueno, va a ocurrir una metaplasia. Recordamos, la metaplasia es el reemplazo de un tipo de epitelio que caracteriza a un órgano por otro totalmente diferente para cumplir las funciones que tenían o que tienen las células mucosas del estómago. En condiciones normales, las células del epitelio del esófago no están aptas para resistir la acidez gástrica. Entonces, existe una metaplasia o un reemplazo celular con células gástricas en el esófago para adaptarse pues a esta enfermedad por reflujo gastroesofágico. Cuando ya se ha establecido el reemplazo, puede causar otra patología conocida como esófago de Barrett. ¿Sí? Cuando vemos este patrón en la endoscopía y hablamos de un esófago de Barrett, obviamente hay que tomar una muestra por biopsia, mandar a patología y nos va a decir que evidentemente son células con características gástricas. Y sabemos que el esófago de Barrett es un principio de carcinoma. Nuevamente la endoscopía, miren cómo hace clara diferencia entre la mucosa normal esofágica, rosado pálido, y la mucosa
gástrica que es más rojiza y oscura, ¿sí? Como una placa. A los rayos X con contraste hay un estrechamiento, una estenosis esofágica refleja. Generalmente el sitio de estenosis me está marcando el sitio de lesión. Si hago una ampliación de la placa, miren cómo la arquitectura del esófago se destruye. Nos da unas imágenes tuberculares y miren cómo los márgenes se hacen también irregulares. Entonces, ese es el signo radiológico no solo de la metaplasia, sino de cualquier carcinoma gástrico. Pero la metaplasia, hemos mencionado, es un principio de cáncer. Pasemos a la siguiente. Nuevamente aquí. En este caso estamos viendo acompañado a la enfermedad por reflujo gastroesofágico una hernia hiatal, de la que vamos a hablar a continuación, ¿no? Adelantamos que la hernia hiatal es la eventración o la invasión de tejido gástrico hacia el tórax. Atraviesa el hiato diafragmático y puede invadir tórax. En este caso es una hernia grande, no reductible. Y va a producir dolor de tipo urente a nivel del tórax, con todos los componentes de una verdadera dispepsia. Bien. Aquí está la hernia hiatal. El contenido gástrico, el tejido gástrico, principalmente el que se encuentra en la parte superior del estómago, que puede ser parte del cardias o del fundus, atraviesa, se eventra por el hiato diafragmático, invadiendo la cavidad torácica. Al principio suele ser asintomática, no produce dolor, es más, gran parte de los pacientes no saben que tienen hernia, pero luego empiezan a aparecer los síntomas típicos de dispepsia, de acidez gástrica, ¿no?, que se puede sentir en la cavidad torácica. Al contraste, estamos viendo aquí nuevamente debería estar el diafragma y aquí está, el estómago ha invadido la cavidad torácica. Pero vamos a ver dos tipos de hernias hiatales. Para eso vamos a utilizar la imagen de aquí abajo. La primera es un esófago y estómago normal, respetando los límites. Una pequeña porción del esófago atraviesa el hiato diafragmático. Se llama hernia hiatal por deslizamiento cuando el estómago empuja al esófago desplazándolo, ¿sí?, y ocupando su lugar. Entonces el esfínter esofágico inferior ha salido de su posición habitual porque el estómago lo ha empujado hacia la cavidad torácica. Esta variedad se llama hernia hiatal por deslizamiento o desplazada. El segundo tipo, observen la diferencia. El esófago mantiene el esfínter esofágico a nivel del diafragma, pero el estómago es el que se abre paso por otro sitio, ¿sí?, paralelo al esfínter esofágico inferior. Entonces se forma un verdadero saquito gástrico que está atravesando el diafragma. Esa se llama hernia hiatal paraesofágica. ¿Cómo se ve en la placa simple de tórax? Porque obviamente
por la ubicación de estas estructuras, la placa que vamos a solicitar es torácica. Esta es una placa AP o PA. No se olviden valorar, entre otras cosas, el ángulo de las clavículas, ¿sí? El botón aórtico, los ángulos. Bueno, eso es otro tema. Lo que nos interesa es este patrón radiolúcido en la línea media en forma de semiluna. ¿Qué hago si no puedo valorar bien o tengo dudas? Pido una placa lateral. Y la placa lateral me dice que evidentemente hay una cavidad. Y sí, es la hernia hiatal que está presentando una porción de tejido gástrico con contenido pues de aire. Sabemos que el aire se ve radiolúcido y estamos corroborando la sospecha que teníamos. Esta es una placa simple porque no hemos utilizado ningún tipo de contraste. Nuevamente miren ese signo de media luna radiolúcido muy cerca de la línea media. En este caso tiene un marcapasos el paciente. ¿Cómo se ve en la tomografía? Entonces, dependiendo de la altura del corte, miren, tengo un corte axial, eso ya sabemos. Hay un patrón hipodenso, atípico, que me está marcando la presencia de aire. Entonces, esta misma imagen la estamos viendo en un corte axial de tórax como un patrón hipodenso. Esta es una paraesofágica. Una hernia por deslizamiento, en este caso con contraste, es una serie esófago-gastroduodenal, ¿sí? Donde pretendemos llegar hasta duodeno y se toman las proyecciones o las placas cada cierto tiempo para ver cómo está avanzando y también de diversas posiciones para ver cómo está avanzando el contraste. Y en este caso, miren cómo ha ido empujando al esfínter esofágico inferior. Y el diafragma está aquí. Entonces, es una hernia por deslizamiento, ¿sí? Porque el contenido gástrico está empujando al esófago, invadiendo la cavidad torácica. Y el contraste pues sigue su curso. Dos tipos de hernia hiatal, no se olviden. Aquí otra paraesofágica. Explicamos un poquito. Aquí está el esófago y aquí está el cardias, ¿no? A este nivel está el esfínter esofágico y el diafragma. Aquí está, remarcado. Entonces el cardias con su esfínter se encuentran en su posición anatómica. El diafragma continúa, pero hay una masa de tejido que contiene aire, ha absorbido un poco de contraste y aquí está el resto. Entonces es una hernia paraesofágica en un estudio varitado. Esófago gastroduodenal, ¿sí? Repasando nuevamente el tipo de hernia paraesofágica. Hablemos de los divertículos. A nivel del esófago, obviamente, porque estamos estudiando este. Primero, definamos qué es un divertículo. Son evaginaciones, ¿sí? Es la protrusión del propio tejido esofágico, de su pared, que forma una especie de saco o bolsa ciega.
que puede estar a 3 niveles. Y vamos a hacer la clasificación. En el tercio superior vamos a encontrar el divertículo de Zenker. Vamos a explicar en qué consiste. En el tercio medio, un divertículo por tracción, ¿sí? Generalmente cuando existe patología tumoral, linfática. Y vamos a ver aquel que se encuentra justo por encima del diafragma, se llama divertículo epifrénico o del tercio inferior. Entonces, en las 3 porciones del esófago podemos encontrar estas evaginaciones que forman un saco ciego que pueden atrapar obviamente contenido y generar molestias, incluso pueden llegar a fistularse, y vamos a ir mencionándolos. Entonces, lo clasificamos primeramente de acuerdo a su origen. Tenemos los congénitos, que son por defectos de nacimiento. En pediatría se observa con relativa frecuencia este tipo de divertículo, ¿sí? Cuando es por malformaciones congénitas. Aquí está en un estudio varitado este fondo de saco, miren cómo se ha formado. Y los adquiridos, vamos a ver también los divertículos que son adquiridos. Aquí hablábamos de la localización, ¿no? En la porción cervical, el de Zenker. Aquí está en el tercio superior. En el tercio medio, un divertículo torácico o del tercio medio. Y el epifrénico, justo por encima del diafragma, en el tercio inferior. Este está muy relacionado, por ejemplo, con una patología que se llama acalasia. El de Zenker está relacionado con una debilidad del músculo constrictor inferior de la faringe y el cricofaringeo. Vamos a explicar también cada uno de ellos. Entonces aquí tenemos la musculatura de la laringe. Esa es la anatomía que vamos a describir a continuación. Entonces, tenemos una visión posterior del paciente, donde tenemos el músculo constrictor inferior de la faringe, ¿sí? Que ayuda a la deglución. Este es el constrictor inferior. Aquí está. Y aquí está el músculo cricotiroideo. Entonces, entre el constrictor inferior y el cricotiroideo voy a encontrar una zona de debilidad por donde se va a eventrar, se va a formar el divertículo o el saquito esofágico, que obviamente tiene tratamiento quirúrgico. A la endoscopía se ve así. Miren, aquí está el esófago y el divertículo, un fondo de saco ciego, ¿sí? No se abre generalmente hacia ninguna otra estructura. A nivel ya radiológico con contraste, otra vez la serie esófago-gástrica, y aquí está el divertículo, ¿no? Hacia la región posterior se abre el divertículo de Zenker porque es una zona de debilidad entre el constrictor inferior faríngeo y el cricotiroideo. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Más imágenes del divertículo de Zenker. A la tomografía, miren, otra vez corte axial, aquí está. Esta es la luz del esófago. Y miren, aquí hay una imagen adyacente hacia posterior, generalmente. Aquí está la vértebra torácica como referencia. Entonces, hacia posterior, cómo se está abriendo estamos viendo la luz del fondo de saco.
Nuevamente, imagen lateral, fondo de saco, aquí está, y tiene un tratamiento quirúrgico, ¿no? No se olviden eso. El divertículo medio, como su nombre lo indica, este va a ocupar la porción torácica del esófago, ya por debajo del descenker, que es por la debilidad muscular. Vamos a encontrar este divertículo medio, aquí está la faringe, entonces queda por debajo, ¿sí? A la endoscopía, nuevamente tengo la luz del esófago y aquí está el fondo de saco que corresponde al divertículo. Entonces, el divertículo esofágico medio o del tercio medio generalmente está relacionado con patología nodular. Es decir, estos van a traccionar la pared del esófago, generando cada vez más un saquito más importante. Aquí está la carina y debajo de la carina tiene que encontrarse este divertículo medio, relacionado con patología nodular que va a traccionar a la pared esofágica formando este divertículo. Y algunos trastornos de la motilidad también están relacionados. El tercer tipo, por su localización, este es el más inferior de todos, el epifrénico. Tengo el diafragma, aquí está el estómago en la imagen. Tengo el diafragma, entonces justo por encima del diafragma voy a tener la formación del saco. Y además, en este paciente, miren, tiene un divertículo medio. Y por algún trastorno de la motilidad, el más frecuente es la calasia. ¿Qué síntomas va a presentar el paciente? Obviamente va a haber disfagia, regurgitación, puede haber dolor epigástrico y el paciente por todas estas molestias pues va a optar por no comer porque la ingesta de alimentos le va a causar estos síntomas de dispepsia, de acidez, dolor. Entonces el paciente va a optar por no comer. Va a desarrollar anorexia, pérdida de peso, va a haber halitosis, obviamente. Todo relacionado con las molestias que genera este tipo de patología. Podemos hacer para el diagnóstico una imagen siempre con contraste, ¿sí? El estudio de divertículos es con contraste, que además nos sirve para ver si hay algún grado de fístula, es decir, si es que se ha abierto este saquito y podría haber vaciamiento de contenido gástrico o del bolo alimenticio hacia el mediastino. Y también se puede hacer el estudio por endoscopía. Aquí está nuevamente el estómago, diafragma y el divertículo. Entonces siempre con contraste, no se olvide. Y además de este, miren, tengo otros por tracción. Aquí hay un divertículo grande. Este es el fundus gástrico, esófago y por encima del diafragma. La calasia es una patología que en realidad pertenece a los trastornos de tipo motor del esófago. ¿En qué consiste? Hay una relajación anormal del esfínter esofágico, lo que condiciona una ausencia de la peristalsis, generándose una dilatación de la mitad inferior o de gran parte del esófago, con una estenosis del esfínter esofágico. ¿Cómo se ve la imagen? El signo es el pico de ave. ¿Sí? Signo de pico de ave, no se olviden. Otra vez el vario,
que ha sido administrado por vía oral está llegando al punto de estenosis, dándome una imagen muy fina por donde está atravesando el contraste, llamado signo de pico de ave, y algunos también llaman punta de lápiz, pero es más pico de ave. Esta es una clasificación que está en relación sobre todo con el grado de dilatación del esófago, ¿sí? Con el grado de dilatación, siendo el más severo el de tipo 4, con más de 10 centímetros de dilatación, similar, bueno, se llama la patología megaesófago sigmoideo, ¿no? Porque encima adopta una forma de S. Aquí está, este es el tipo 4. Y pues los otros tipos son con una dilatación menor. Aquí está la descripción. Hablemos del cáncer esofágico. El cáncer de esófago inicialmente puede invadir mucosa, siendo un factor de riesgo, por ejemplo, la metaplasia. Y luego hace un trayecto centrífugo. ¿Qué quiere decir? Que va de adentro hacia afuera, ¿no? Invadiendo la submucosa, la muscularis mucosae, la capa muscular y el tejido conectivo, que es la túnica serosa. Hemos dicho que era en el esófago demasiado laxa, y la gran cantidad de nódulos linfáticos hace que este cáncer esofágico sea fácilmente propagable o metastásico. Aquí está. Tenemos el cáncer de tipo escamoso, ¿sí? Por las células, y el adenocarcinoma, que está relacionado con los ganglios. Un patrón radiológico que caracteriza al CA esofágico es la pérdida de la regularidad de los márgenes en el esófago. Miren, se altera el trayecto esofágico, no es ni una estenosis, no es un divertículo, sino es una destrucción de la arquitectura esofágica. Estas son imágenes de radiología simple, y miren, al contraste se ve todavía mucho más evidente, ¿no? Como ese patrón liso del esófago no existe más. Y probablemente cuando ya tenemos esta imagen ya haya hecho diseminación linfática. Finalmente les dejo un resumen de algunas de las patologías que hemos visto y otras para poder compararlas. En la calasia hay una dilatación del esófago con estenosis distal, que me va a dar la imagen del pico de ave. El reflujo gastroesofágico, que me va a conducir a la enfermedad por reflujo gastroesofágico, consiste en un trastorno de la motilidad, por ejemplo, que puede haber estenosis, pero el patrón generalmente se mantiene liso. La esofagitis por reflujo, ¿sí? Me va a dar una apariencia granular. El esófago de Barrett, hay una estenosis de tipo red, es decir, una estenosis bien localizada, como si se hubiera puesto un anillo alrededor de la zona de lesión. Y un patrón reticular, ¿no? En forma de red. Y el adenocarcinoma con pequeñas lesiones que destruyen los márgenes regulares que debería tener el esófago en condiciones normales. Hasta aquí las patologías del esófago. Vamos a continuar en el siguiente video.
lo que corresponde a estómago y duodeno. Para este fin es necesario hacer un breve recuerdo anatómico del estómago, de sus porciones, de sus capas y del duodeno. También sus porciones, cada una tiene sus características, y hasta el ángulo de Treitz o flexura duodeno-yeyunal, que es la vía digestiva alta. Espero el video y la presentación haya sido de su agrado, pero sobre todo de su comprensión.